Las 13 palabras espirituales que el Espíritu Santo quiere recordarte hoy. No llegaste hasta aquí por curiosidad ni por coincidencia. Hay momentos en la vida en los que algo dentro de nosotros se despierta sin hacer ruido. No es una emoción fuerte, no es una idea clara, es una sensación profunda, como si el alma supiera que hay algo más, algo que siempre estuvo ahí, pero que nunca fue nombrado correctamente. Tal vez creciste en la iglesia, tal vez aprendiste versículos, doctrinas, canciones, palabras correctas. Tal vez serviste, ayudaste, oraste, incluso enseñaste a otros. Pero aún así, en los momentos de silencio, cuando nadie te ve, cuando nadie te escucha, sentías que faltaba algo. No fe, no compromiso, lenguaje. Porque el Espíritu Santo no es un concepto ni una teoría espiritual, no es una fuerza impersonal que se activa con fórmulas. Es una persona viva. Y toda persona tiene una forma de comunicarse, un lenguaje propio, una manera de tocar, de guiar, de corregir, de sanar. El problema es que, con el tiempo, muchas de esas palabras fueron quedando en el olvido. No porque fueran falsas, sino porque eran demasiado profundas para una fe apurada, demasiado incómodas para una espiritualidad basada en apariencia, demasiado íntimas para una religión que aprendió a hablar mucho, pero a escuchar poco. Este no es un mensaje para aprender algo nuevo, es un recordatorio, un rescate, una restauración del vocabulario del espíritu. Hay palabras que no son solo sonidos, son llaves. Cuando se activan, abren espacios del corazón que siempre existieron, pero nunca fueron habitados. Territorios espirituales que fueron mencionados, pero no vividos. Verdades que no caben en un sermón corto, pero que transforman una vida entera cuando se revelan. Quizás ya sentiste algunas de ellas sin saber cómo llamarlas. Ese peso que no era tristeza, ese silencio que no era vacío, ese quebranto que no era derrota, esa sed que ninguna actividad religiosa logró apagar. Nada de eso fue casual. Fue el Espíritu hablando en un idioma que nadie te enseñó. Este contenido no es para ser consumido rápido, no es para escucharse de fondo mientras haces otra cosa. Es una invitación a detenerte, a prestar atención, a permitir que el Espíritu Santo te recuerde palabras que el mundo intentó borrar, pero que el cielo nunca olvidó. Aquí no vamos a construir teorías, vamos a reconectar memorias espirituales. No vamos a explicar al Espíritu, vamos a dejar que Él hable. Si alguna vez sentiste que había más, si alguna vez lloraste sin saber por qué, si alguna vez tuviste experiencias que no supiste explicar, pero que te marcaron para siempre, este es tu lugar, este es tu momento, porque ahora, una a una, el Espíritu Santo va a traer de vuelta palabras que no murieron. Solo estaban esperando que tu corazón estuviera listo para escucharlas de nuevo. Palabra 1. Rendición. La llave espiritual que fue confundida con debilidad. Durante mucho tiempo te enseñaron que rendirte era perder, que bajar los brazos era señal de derrota, que un creyente fuerte es el que siempre tiene respuestas, el que nunca duda, el que nunca se quiebra frente a otros. Y sin darte cuenta, te entrenaron para resistir incluso al Espíritu Santo, porque rendición fue presentada como algo peligroso, como si rendirte significara fracasar espiritualmente, como si entregar el control fuera una amenaza para tu fe. Pero en el lenguaje del cielo, rendición no es debilidad, es sabiduría espiritual. La rendición es el momento en el que el alma deja de luchar con sus propias fuerzas y reconoce algo profundo. Hasta aquí llegué yo. No como una renuncia desesperada, sino como un acto de lucidez. Es cuando el corazón entiende que insistir en controlar lo que solo Dios puede transformar no es valentía, es resistencia. Quizás sin darte cuenta, aprendiste a ser fuerte todo el tiempo, a no mostrar grietas,
a tener siempre una postura firme, una confesión positiva, una imagen espiritual sólida. Y cuando el espíritu comenzó a quebrantarte por dentro, cuando aparecieron las lágrimas, el cansancio, la confusión, pensaste que algo estaba mal contigo, que tu fe estaba fallando. Pero lo que fallaba no era tu fe, era el orgullo silencioso que te enseñaron a llamar madurez. El Espíritu Santo no se mueve con facilidad en corazones que siempre quieren tener el control. No porque Él no pueda, sino porque Él no invade. Él espera permiso. Y la rendición es exactamente eso, permiso. Rendirse es decir sin discursos: Espíritu Santo, ya no sé cómo seguir, pero confío en que tú sí. Ya no quiero demostrar nada, solo quiero ser guiado. No quiero hacerlo a mi manera otra vez. La religión celebró la autosuficiencia vestida de fe. Creó creyentes que parecen invencibles por fuera, pero están agotados por dentro. Personas que saben hablar de Dios, pero ya no saben descansar en Él. Y todo porque rendirse nunca fue presentado como una virtud. Pero en el reino del Espíritu ocurre lo contrario. El cielo se abre cuando el corazón se rinde. Rendición no es dejar de creer, es dejar de competir con Dios. No es pasividad, es alineación. No es rendirse a la vida, es rendirse a la voz. Es el barro entendiendo que resistir solo retrasa el milagro. Es el alma bajando la guardia para que el espíritu pueda trabajar sin obstáculos. Tal vez por eso esta palabra fue empujada a los márgenes del vocabulario espiritual. Porque la rendición derriba fachadas, desarma personajes, expone verdades internas que no caben en un escenario. Y eso incomoda a una espiritualidad que aprendió a vivir de apariencia. El Espíritu Santo no busca a quien grita más fuerte, ni a quien parece más firme en público. Él se acerca a quien se rinde en secreto, a quien ora sin palabras, a quien no tiene fuerzas para explicar, pero tiene humildad para entregarse. Rendirse es dejar de medir tu espiritualidad por tu desempeño y empezar a vivirla desde la presencia. Es parar de hacer para permitir. Es decir, no tengo el plan, pero confío en el guía. Y cuando esa rendición sucede, aunque sea en silencio, aunque nadie la vea, algo cambia. Porque el cielo no espera tu explicación, espera tu entrega. No una entrega perfecta, una entrega real. Quizás hoy no necesitas otra estrategia espiritual. Necesitas rendirte. Y cuando lo hagas, no porque te diste por vencido, sino porque entendiste que ya no quieres vivir lejos de su dirección, entonces, sin ruido, sin espectáculo, una nueva historia comienza. Palabra 2. Gemido. La oración más profunda que casi nadie te enseñó a reconocer. Hay un tipo de oración que no se escucha con los oídos. No tiene forma, no tiene estructura. No tiene palabras correctas ni frases bien armadas, y precisamente por eso es una de las más poderosas. Durante años te enseñaron a orar bien, a usar palabras bíblicas, a ordenar las frases, a cuidar el tono, a sonar firme, seguro, lleno de fe. Aprendiste a hablarle a Dios, pero nadie te enseñó que hay momentos en los que el Espíritu ora dentro de ti, cuando tú ya no puedes hacerlo. Ese lenguaje se llama gemido. El gemido no es debilidad espiritual, no es falta de fe, no es derrota emocional, es una lengua del Espíritu. Hay estaciones de la vida en las que las palabras ya no alcanzan. Quieres orar, pero no sabes cómo. Intentas explicar lo que sientes, pero todo se enreda por dentro. El pecho pesa, la garganta se cierra, las lágrimas aparecen sin aviso y lo único que sale es un suspiro profundo, un llanto silencioso, un sonido que ni tú mismo entiendes. Y muchos en ese momento se sienten culpables. Ya no sé orar. Mi fe está débil. Debería estar hablando con Dios, no llorando. Pero la verdad es otra. Ahí comenzó una oración más profunda.
La Escritura dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Eso significa que cuando tú no puedes articular lo que ocurre dentro, el Espíritu Santo traduce tu dolor en intercesión viva. Él no observa tu quebranto desde lejos. Entra en él contigo. El gemido no es ruido emocional, es comunión espiritual. Es la voz del Espíritu tocando un lugar donde la mente ya no tiene acceso. Es la oración que nace cuando la razón se queda sin argumentos. Es el clamor que no busca impresionar a nadie, solo ser escuchado por el cielo. La religión institucionalizada tuvo dificultad con esta palabra porque no se puede controlar, no se puede dirigir desde un púlpito, no se puede medir, no se puede convertir en fórmula. El gemido es incómodo porque es honesto, y la honestidad siempre expone. Hay gemidos que nacen del cansancio, otros del dolor acumulado, otros de una intercesión que ni siquiera sabes por qué estás cargando, y aún así, el Espíritu los entiende todos. Cuando gimes, no estás perdiendo el control, lo estás entregando. Hay momentos en los que el alma está tan saturada que lo único verdadero que puede ofrecer es ese sonido interno, crudo, sin filtro. Y ese sonido, aunque nadie más lo escuche, el cielo lo reconoce inmediatamente. Porque el gemido no pide explicaciones, pide presencia. Es la oración que no se ora para ser respondida rápido, sino para ser sostenida. Es el lenguaje de quien no tiene fuerzas, pero aún confía, de quien no entiende, pero no se aleja. Tal vez por eso nunca escuchaste un sermón sobre esto. Porque el gemido no se ve bonito, no luce espiritual, no da puntos frente a otros. Pero es una de las formas más puras de oración que existen. Cuando el Espíritu gime en ti, Él ora conforme a la voluntad de Dios, no conforme a tu confusión. Eso significa que aún en tu silencio, una oración perfecta está subiendo. Una que no nace del miedo ni del deseo, sino del Espíritu mismo. No te avergüences de esos momentos en los que no puedes hablar. No los llames retroceso, no los etiquetes como fracaso. Quizás no perdiste la voz, entraste en un idioma más profundo. El gemido es la oración de quienes ya no quieren aparentar fortaleza, sino permanecer en verdad. Es la evidencia de que el Espíritu no te soltó cuando tú ya no sabías qué decir. Y si hoy te encuentras ahí, callado, quebrado, sin palabras, escucha esto con claridad. No estás orando menos, estás orando más profundo. Palabra 3. Intimidad. Lo que el Espíritu desea antes que tu servicio. A muchos les enseñaron a hacer cosas para Dios, pero a muy pocos les enseñaron a estar con Dios. Y ahí comienza una de las mayores confusiones espirituales. El Espíritu Santo no te llamó primero a servir, te llamó a habitar. No te buscó por tu utilidad, sino por tu corazón. La intimidad no es una recompensa para los maduros, es el origen de toda madurez espiritual. Sin embargo, con el tiempo, la fe fue empujada hacia la productividad. Aprendimos a medir la espiritualidad por actividad. ¿Cuántas veces sirves? ¿Cuánto haces? ¿Cuánto produces? ¿Cuánto sabes? Y sin darnos cuenta, comenzamos a sustituir relación por rendimiento. Puedes cantar, puedes predicar, puedes liderar, puedes servir incansablemente y aún así sentir un vacío silencioso que no sabes explicar. Ese vacío no es ingratitud, es hambre de intimidad. La intimidad con el Espíritu Santo no se construye en plataformas, sino en espacios ocultos. No nace del aplauso, sino del silencio compartido. No depende de palabras bonitas, sino de presencia real. Es ese momento en el que ya no vienes a pedir, ni a demostrar, ni a cumplir, solo a estar. La intimidad es cuando el Espíritu deja de ser un tema y se vuelve compañía. Cuando ya no oras para impresionar, sino para descansar. Cuando el milagro deja de ser prioridad y la presencia se vuelve suficiente. Y eso
asusta a la religión, porque la intimidad no se puede controlar, no se puede programar, no se puede fingir, no se puede acelerar, no produce resultados visibles inmediatos, pero transforma por dentro de una forma que nada más logra. Muchos están agotados espiritualmente no porque estén lejos de Dios, sino porque hacen demasiado para Él y están muy poco con Él. El alma se cansa cuando vive para producir y no para permanecer. El Espíritu Santo no quiere solo tus manos, quiere tu atención, tu honestidad, tu tiempo sin prisa. Quiere entrar en las conversaciones que no dices en voz alta, en las dudas que escondes, en las contradicciones que no confiesas. La intimidad no exige perfección, exige verdad. Y por eso es tan incómoda y tan sanadora. En la intimidad no necesitas explicarte, no necesitas justificarte, no necesitas aparentar fortaleza. Puedes llegar cansado, confundido, frágil, silencioso, y aún así ser completamente aceptado. Porque el Espíritu no se acerca a lo que aparentas ser, sino a lo que realmente eres. Hay personas que brillan en lo público, pero están secas en lo privado. Y hay otras que nadie ve, pero por dentro están llenas de vida. La diferencia no es el llamado, es la intimidad. La intimidad es el lugar donde el Espíritu corrige sin herir, confronta sin humillar y restaura sin exponer. Es donde te recuerda quién eres cuando el mundo solo te mide por lo que haces. Es donde se reordena el corazón, se limpia la motivación y se apaga la ansiedad de tener que demostrar algo. Y aquí hay una verdad clave. Sin intimidad, el servicio se vuelve peso. Con intimidad, incluso el sacrificio se vuelve ligero. Porque ya no haces cosas para sentirte cerca de Dios, haces cosas desde la cercanía con Él. Tal vez por eso muchos sienten nostalgia de algo que no saben nombrar. Una sensación de me falta algo, incluso estando activos en la fe. Esa nostalgia no es rebeldía, es memoria espiritual. Es el Espíritu recordándote que fuiste creado para la comunión antes que para la función. El Espíritu Santo no quiere visitarte de vez en cuando, quiere habitar, respirar contigo, caminar contigo. La intimidad no te hace menos efectivo, te hace más verdadero. No te aleja del llamado, lo purifica, no te quita fuego, lo ordena. Y cuando la intimidad es restaurada, todo lo demás encuentra su lugar. Palabra 4. Desconocido. El lugar donde el Espíritu llama y la religión se detiene. El Espíritu Santo nunca te prometió un camino totalmente explicado. Nunca te garantizó comodidad espiritual. Nunca te aseguró que entenderías cada paso antes de darlo. Él te llamó a confiar, no a controlar. El problema es que durante mucho tiempo nos enseñaron a tener una fe segura, predecible, bien delimitada. Una fe que cabe en esquemas, que se mueve dentro de lo conocido, que no incomoda demasiado ni desafía estructuras. Pero el Espíritu Santo no habita en lo predecible. Él se mueve, sopla, guía, y muchas veces lo hace hacia lugares que no sabes nombrar. A eso se le llama desconocido, y el desconocido asusta porque desnuda nuestra necesidad de control. Nos deja sin mapas, sin garantías visibles, sin la aprobación inmediata de otros. Por eso muchos lo confunden con error, con riesgo innecesario o incluso con desviación espiritual. Pero no todo lo que no entiendes es peligroso. A veces es simplemente nuevo. La religión busca explicar antes de obedecer. El Espíritu pide obedecer antes de explicar. Cuando el Espíritu Santo te guía hacia lo desconocido, no es porque quiera perderte, sino porque quiere ensancharte. Quiere romper los límites que aprendiste a llamar prudencia, pero que en realidad era miedo disfrazado de sabiduría. El desconocido es el territorio donde la fe deja de ser teoría y se convierte en dependencia real.
donde ya no caminas por lo que sabes, sino por quien te guía. Es ahí donde la voz del Espíritu se vuelve imprescindible, porque ya no puedes apoyarte en fórmulas antiguas. Muchos se detienen justo ahí, no porque el Espíritu deje de hablar, sino porque la lógica grita más fuerte, porque el sistema no valida ese paso, porque otros no entienden, porque no hay precedentes, y entonces el llamado queda suspendido. Pero el Espíritu no cancela su invitación. Él sigue llamando suavemente, esperando a quienes estén dispuestos a confiar más en su presencia que en su comprensión, a quienes entiendan que seguirlo no siempre significa saber a dónde vas, sino saber con quién vas. El desconocido no es ausencia de Dios, es evidencia de su liderazgo. Si todo fuera claro, no necesitarías guía. Si todo estuviera explicado, no necesitarías fe. El Espíritu Santo habita en los márgenes donde la religión no se atreve a entrar, en decisiones que no tienen consenso, en pasos que no reciben aplausos, en obediencias que parecen pequeñas, pero que abren caminos invisibles. Quizá ya sentiste ese llamado, una inquietud que no se apaga, una dirección que no encaja con lo que te enseñaron, un impulso que no sabes explicar, pero que trae paz, no confusión. Eso no es rebeldía espiritual. Puede ser el Espíritu invitándote a confiar en Él más allá de lo conocido. El desconocido no te quita identidad, la revela. Porque cuando ya no puedes apoyarte en títulos, roles o estructuras, descubres quién eres realmente en Dios. No por lo que haces, sino por lo que obedeces. Y aquí está la clave. El Espíritu nunca te lleva solo al desconocido. Él va delante, prepara el terreno, sostiene el proceso, acompaña cada paso. El riesgo no está en obedecer, está en quedarse donde Él ya no se mueve. No todo el mundo entenderá ese camino, no todo el mundo lo aprobará, y eso está bien, porque el llamado del Espíritu no busca consenso humano, busca corazones disponibles. El desconocido no es un salto al vacío, es un salto a los brazos de Dios, y quien se atreve a dar ese paso descubre algo que la religión no puede ofrecer, una fe viva, dinámica, profundamente real. Palabra 5. Espera la disciplina silenciosa que precede a los mayores movimientos de Dios. La espera es una de las palabras menos predicadas y más vividas, porque nadie quiere aprender a esperar. Todos quieren resultados, respuestas, confirmaciones rápidas, pero el Espíritu Santo no se mueve al ritmo de nuestra urgencia. Él se mueve al ritmo de la formación. Esperar no es estar detenido. Esperar es estar siendo trabajado. El problema es que confundimos espera con abandono. Cuando el cielo guarda silencio, pensamos que Dios se alejó. Cuando nada parece avanzar, asumimos que algo salió mal. Pero muchas veces la espera no es ausencia de acción divina, es acción profunda e invisible. El Espíritu Santo usa la espera para tocar áreas que no se transforman con palabras. Mientras tú miras hacia afuera esperando cambios visibles, Él está operando dentro, ajustando motivaciones, sanando dependencias, quebrando prisas que te harían perder lo que estás pidiendo. La espera revela qué tanto confías en Dios o qué tanto necesitas controlarlo. Hay promesas que no se entregan de inmediato porque, si llegaran antes de tiempo, se convertirían en ídolos. Hay respuestas que no bajan aún porque el corazón necesita aprender a descansar sin ellas. El Espíritu no te niega nada por crueldad, te protege por amor. Esperar es una forma de adoración silenciosa. Es decir, sigo aquí, aunque no entienda. Es permanecer cuando otros ya se fueron. Es seguir creyendo cuando la emoción se apagó. El Espíritu Santo no forma hijos impacientes, forma hijos confiados. En la espera se muere la autosuficiencia, se caen los planes rígidos, se apaga la ansiedad de ya,
Y cuando eso sucede, el corazón se vuelve terreno fértil, porque Dios no deposita cosas eternas en estructuras apuradas. Piensa en cuántas veces quisiste que Dios respondiera rápido, y hoy agradeces que no lo haya hecho, no porque no te amara entonces, sino porque veía más allá. La espera siempre tiene una visión más amplia que el deseo inmediato. El Espíritu Santo no te está probando para ver si aguantas. Te está preparando para que no pierdas. Hay procesos que solo se completan en silencio. Hay fuerzas que solo se desarrollan cuando no hay aplausos. Y hay niveles de madurez que solo nacen cuando decides confiar incluso sin señales visibles. La espera también limpia la fe. Quita lo que estaba mezclado con interés personal. Purifica lo que buscaba resultados antes que relación. En la espera, la fe deja de negociar y aprende a descansar. No todo retraso es ataque. No todo silencio es rechazo. No toda puerta cerrada es un no. A veces es simplemente el Espíritu diciendo, todavía no, pero sigo aquí. Y cuando el tiempo se cumple, porque siempre se cumple, entiendes que la espera no fue pérdida, fue inversión, que no estabas siendo ignorado, estabas siendo alineado, que no estabas detenido, estabas siendo afirmado. El Espíritu Santo nunca llega tarde, llega exacto, y quien aprende a esperar con Él, aprende algo que pocos conocen, que la presencia de Dios es suficiente incluso antes de que la promesa se manifieste. Palabra 6. Toque. Cuando el Espíritu sana sin palabras y transforma sin aviso, hay momentos en los que ninguna explicación alcanza, ningún consejo consuela, ninguna palabra logra ordenar lo que está roto por dentro. Y es ahí donde el Espíritu Santo no habla, toca. El toque del Espíritu no se anuncia. No necesita permiso, no sigue protocolos religiosos, no depende de un ambiente específico ni de una oración bien formulada. Él toca cuando encuentra un corazón abierto, aunque esté cansado, confundido o incluso resistido. Durante mucho tiempo te enseñaron a buscar la voz de Dios, la palabra clara, la respuesta exacta. Pero hay heridas que no se sanan con información. Hay cargas que no se alivian con explicaciones. Hay dolores que solo se disuelven cuando el Espíritu entra en contacto con lo que nadie más ve. El toque del Espíritu es silencioso, pero profundo. No empuja, no expone, no invade. Él llega con ternura, pero con autoridad. Tal vez lo sentiste alguna vez sin saber nombrarlo. Un peso suave en el pecho, un calor inesperado, una paz que apareció sin razón lógica, lágrimas que bajaron sin tristeza, el deseo de quedarte quieto, sin palabras. Eso no fue emoción, fue presencia. El Espíritu Santo no espera que tengas fuerza para tocarte. Él se acerca cuando ya no la tienes, cuando la mente está agotada y el alma no puede más. El toque se vuelve lenguaje. Y lo más hermoso es que ese toque no depende de lugares espirituales. No está limitado a templos, cultos o momentos específicos. Él toca en la soledad de un cuarto, en el silencio de una madrugada, en medio de una rutina común, porque el Espíritu no visita, habita. Hay toques que curan recuerdos antiguos, otros restauran identidad, otros levantan al que ya no quería levantarse, y muchas veces nadie alrededor se da cuenta, porque el milagro no fue externo, fue interno. Pero tú sabes que algo cambió, que ya no pesa igual, que ya no duele igual, que algo se acomodó sin que puedas explicarlo. El toque del Espíritu no necesita convencerte, te reposiciona, te devuelve al centro, te recuerda quién eres cuando la vida te hizo olvidarlo. Es el abrazo que no juzga, la presencia que no exige, el amor que no pregunta primero qué hiciste mal. La religión teme este toque porque no puede administrarlo, no puede controlarlo, no puede medirlo, pero el Espíritu no vino a encajar en estructuras, vino a sanar personas, y cuando Él toca,
no solo repara, deja marca. Después de ese toque, ya no caminas igual. No porque todo se resolvió, sino porque ahora sabes que no estás solo. Porque hay una certeza silenciosa que se quedó contigo. Porque incluso en medio del proceso, hay descanso. Quizá hoy no necesitas entender más. Quizá no necesitas una nueva explicación. Quizá solo necesitas permitir que el Espíritu te toque, sin discursos, sin esfuerzo, sin máscaras. Porque cuando el Espíritu toca, lo que parecía imposible comienza a alinearse, y lo que estaba roto encuentra lugar para sanar. Palabra 7. Sede. La señal que el Espíritu reconoce y la religión no supo explicar. La sede espiritual no es una falla, no es carencia, no es señal de que algo esté mal contigo, es una convocación. Hay una sed que no se calma con información bíblica, ni con actividades religiosas, ni con logros espirituales. Es una sed que aparece incluso cuando todo está bien. Una inquietud interna, un deseo profundo, una sensación de que hay más, aunque no sepas nombrarlo. Y muchos aprendieron a ignorarla. La religión enseñó a temer esa sed, como si fuera insatisfacción espiritual, como si sentir que falta algo fuera pecado. Pero la verdad es otra. La sed es la evidencia de que el Espíritu ya está obrando. Nadie tiene sed de lo que no existe. Nadie anhela lo que no fue diseñado para recibir. La sed espiritual es memoria del cielo. Es el Espíritu recordándole al alma que fue creada para vivir inmersa en la presencia de Dios, no solo visitarla ocasionalmente. No es curiosidad, es hambre eterna. Hay personas que buscan al Espíritu por necesidad, buscan una solución, una respuesta, una salida, pero la sed es diferente. La sed no quiere algo del Espíritu, quiere al Espíritu. No busca alivio momentáneo, busca comunión constante. Por eso la sed no desaparece con un culto poderoso, ni con una experiencia emocional intensa. Porque no es emocional, es estructural. Es parte de tu diseño espiritual. El Espíritu Santo no responde a la performance, responde a la sed. Cuanto más sed reconoces, más espacio le das, porque la sed te desarma, te vuelve honesto, te quita la autosuficiencia espiritual, te coloca en un lugar donde ya no finges plenitud, sino que confiesas dependencia. Y ese lugar es sagrado. La sed cambia la forma de orar. Ya no oras para cumplir, oras porque necesitas respirar. Cambia la forma de adorar. Ya no cantas para sonar bien, cantas porque el alma clama. La sed te lleva al altar invisible, donde no hay público, ni reconocimiento, ni estructura. Solo tú y Dios. Y ahí el Espíritu se manifiesta con profundidad, no con espectáculo. Muchos intentaron llenar esa sed con actividades, con disciplina, incluso con servicio. Pero nada de eso funciona, porque la sed no se satisface con cosas de Dios, sino con Dios mismo. Y aquí hay algo clave. El Espíritu no apaga la sed, la aumenta, porque cuanto más lo conoces, más deseas permanecer. No te sacia para alejarte, te sacia para atraerte más. La sed no es un problema a resolver, es una dirección a seguir. Es el Espíritu diciendo, ven más cerca, deja lo superficial, profundiza. Si hoy sientes esa inquietud interna, ese deseo que no se calma, esa necesidad de algo más profundo, no la silencies, no la ignores, no la etiquetes como debilidad. Es el Espíritu llamándote por tu nombre. Y quienes responden a la sed descubren algo que pocos viven, que la presencia de Dios no es un evento ocasional, sino una fuente constante. Palabra 8. Obediencia. La respuesta que abre caminos que el esfuerzo nunca pudo abrir. Hay una obediencia que nace de la costumbre, y hay otra que nace del Espíritu. La primera sigue reglas, la segunda sigue una voz.
La obediencia espiritual no siempre es lógica, ni cómoda, ni aprobada por todos. A veces es silenciosa, a veces es pequeña, a veces parece irrelevante para los demás. Pero en el reino de Dios, esa obediencia es profundamente poderosa. El Espíritu Santo no te habla solo para informarte, te habla para dirigirte. Y cada vez que respondes a lo que Él susurra, algo invisible se activa. La obediencia espiritual no consiste solo en hacer lo correcto en términos generales, sino en responder a la hora de Dios. Es captar ese impulso suave que te pide detenerte cuando podrías seguir. Llamar cuando no tenías pensado hacerlo. Perdonar cuando todavía duele. Soltar cuando parecía seguro quedarse. Muchas veces no hay explicación previa, solo una convicción tranquila que insiste por dentro. Y ahí aparece la tensión, porque la mente quiere garantías, quiere entender el por qué antes de obedecer, quiere confirmar con otros, quiere señales externas, pero la obediencia guiada por el Espíritu casi nunca viene acompañada de confirmaciones inmediatas, viene acompañada de paz. El Espíritu no empuja, no manipula, no amenaza, invita. Y cuando dices sí, incluso sin entender, el cielo se mueve. Hay puertas que no se abren con esfuerzo, ayuno o insistencia. Se abren con obediencia. Hay procesos que no avanzan porque estamos orando por dirección, cuando ya la recibimos y no respondimos. La obediencia no es perfección, es disposición. El Espíritu Santo no busca personas que nunca se equivoquen, sino corazones sensibles, dispuestos a ajustar el rumbo cuando Él corrige. Cada acto de obediencia afina el oído espiritual. Cada respuesta fiel aumenta la claridad de la voz. Por eso hay quienes dicen, ya no escucho a Dios como antes. No siempre es porque Él dejó de hablar, sino porque la última instrucción quedó sin respuesta. La obediencia no te hace popular, te hace alineado. A veces te llevará por caminos que otros no entienden, a decisiones que no reciben aplausos, a renuncias que parecen innecesarias. Pero en ese caminar, algo se ordena por dentro. La confusión disminuye, la ansiedad se apaga, la fe se estabiliza, porque obedecer trae descanso. No porque todo se resuelva de inmediato, sino porque ya no cargas el peso de decidir solo. Ya no empujas puertas que no se abren. Ya no corres detrás de cosas que no eran para ti. El Espíritu guía a quienes confían más en su voz que en su lógica. Y cuando la obediencia se vuelve estilo de vida, no solo obedeces grandes instrucciones, sino pequeños impulsos diarios. Y esos pequeños sí construyen una vida guiada, sensible, profundamente espiritual. La obediencia no te quita libertad, te la devuelve, porque vivir guiado por el Espíritu es dejar de reaccionar y comenzar a caminar con propósito. Palabra 9. Silencio. Cuando Dios habla más fuerte cuando tú callas. Hay silencios que incomodan y hay silencios que revelan. El problema es que nos enseñaron a temer al silencio, como si fuera ausencia, vacío o castigo. Pero en el lenguaje del Espíritu Santo, el silencio no es distancia, es profundidad. Dios no siempre grita, no siempre responde con palabras, no siempre explica. A veces se manifiesta cuando todo se aquieta. Muchos dicen, Dios ya no me habla, cuando en realidad Él comenzó a susurrar. Y los susurros solo se escuchan cuando el alma deja de hacer ruido. Vivimos saturados. Pensamientos, opiniones, urgencias, notificaciones, emociones. Incluso nuestras oraciones a veces están llenas de palabras, pero vacías de escucha. Pedimos dirección, pero no esperamos. Hablamos, pero no nos detenemos. El espíritu no compite con el ruido. Cuando el corazón aprende a callar, algo cambia. No porque Dios empiece a hablar, sino porque tú comienzas a oír. El silencio espiritual
no es pasividad, es confianza. Es permanecer delante de Dios sin exigir respuestas inmediatas, sin controlar el resultado, sin llenar el espacio con ansiedad. Es decir, sin palabras, estoy aquí aunque no entienda. Y ese tipo de silencio agrada al cielo. Hay verdades que no pueden comunicarse con frases. Hay procesos que no se explican, se atraviesan. Hay sanidades que no llegan con palabras, sino con presencia. El silencio es donde el Espíritu toca sin anunciarse. Tal vez ya lo has experimentado. Momentos donde no sentiste emoción, pero sí paz. Donde no hubo revelación clara, pero sí una calma profunda. Donde no escuchaste una voz, pero algo dentro de ti se ordenó. Eso no fue vacío, fue Dios obrando en capas profundas. El silencio también es un filtro. Revela si buscamos a Dios por lo que dice o por quién es. Si nuestra fe depende de respuestas rápidas o de su presencia constante. Hay silencios que protegen, otros que preparan, otros que corrigen sin avergonzar. Cuando Dios guarda silencio, no te está ignorando, a menudo te está formando, está quitando dependencias, está afinando tu oído interno. Está enseñándote a confiar incluso cuando no hay señales visibles. El silencio mata la prisa espiritual, y en esa quietud, el alma madura. Por eso Jesús tantas veces se retiraba a lugares solitarios, no para huir, sino para escuchar sin interrupciones. El Espíritu habla con claridad donde hay quietud. Aprender a callar por dentro es uno de los actos de fe más profundos. Porque el silencio dice, no necesito controlar este momento, confío. Y cuando el silencio se vuelve hábito, la voz de Dios se vuelve más nítida incluso en medio del ruido diario. Ya no dependes de experiencias intensas, aprendes a discernir su presencia en lo simple. El silencio no es el final de la conversación, es el comienzo de la escucha. Palabra 10. Quebrantamiento. Lo que la carne rechaza, pero el Espíritu usa para formar. El quebrantamiento no es popular, no se predica con facilidad, no vende esperanza rápida ni soluciones cómodas. Y justamente por eso fue una de las palabras que más se distorsionó o se evitó. Nos enseñaron a huir de la debilidad, a sostener una imagen fuerte, a mostrar fe incluso cuando por dentro todo se estaba cayendo. Pero el Espíritu Santo no edifica sobre fachadas. Él trabaja con lo que se rompe de verdad. El quebrantamiento no es destrucción, es rendición profunda. No es perderlo todo, es dejar de aferrarse a lo que nunca tuvo que sostenerse con tus fuerzas. Dios no quiebra por crueldad, quiebra por amor, porque hay estructuras internas, orgullo, autosuficiencia, control, miedo, que no se transforman con enseñanzas, sino con procesos. El quebrantamiento revela dónde estaba realmente nuestra confianza. Mientras todo funciona, creemos que confiamos en Dios, pero cuando algo se rompe, una expectativa, un plan, una relación, una versión de nosotros mismos, aparece la verdad. ¿Confiábamos en Él o en lo que Él nos daba? La carne ve el quebrantamiento como fracaso. El espíritu lo ve como terreno fértil. Es en ese punto donde se caen las máscaras, donde las oraciones se vuelven sinceras, donde ya no hay frases aprendidas, solo un corazón abierto. Y ese lugar, aunque doloroso, es sagrado. La Biblia está llena de hombres y mujeres quebrantados antes de ser usados con autoridad. No fueron escogidos por su fuerza, sino por su disposición a ser formados. El quebrantamiento no te quita valor, te quita peso innecesario, te libera de tener que demostrar algo todo el tiempo, te devuelve a la esencia, te recuerda que ser hijo es más importante que parecer fuerte. Y hay algo que casi nadie dice: Dios se acerca más en el quebranto. No desprecia el corazón quebrantado y humilde, no lo ignora, no lo evita, lo habita.
Cuando estás quebrantado, tus defensas bajan. Ya no discutes con Dios, ya no negocias, escuchas, recibes, aprendes. Y ahí el Espíritu puede sembrar lo que no cabía antes. Muchos intentan sanar sin permitir que Dios toque la raíz, pero el quebrantamiento expone esa raíz, no para humillarte, sino para sanarte de verdad. Sí, duele, sí, confunde, sí, parece retroceso, pero es en ese espacio donde el Espíritu redefine tu identidad, no por lo que haces, sino por quién eres en Él, donde tu fe deja de ser discurso y se vuelve dependencia real. El quebrantamiento no es el final del llamado, es el inicio de una autoridad más pura, porque quien fue quebrado y restaurado no habla desde la teoría, sino desde la experiencia. No impone, acompaña, no juzga, comprende, no presume, sirve. Si hoy te sientes roto, cansado, sin fuerzas para sostener lo que antes sostenías, no asumas que Dios se alejó. Tal vez se acercó más de lo que imaginas. El Espíritu no huye del quebranto. Él trabaja ahí. Y cuando termina, no quedas menos, quedas más verdadero. Palabra 11. Peso, gloria. Lo que sentiste y no supiste nombrar. Hay experiencias espirituales que no llegan con palabras, no vienen acompañadas de explicaciones. No se pueden enseñar en una clase ni repetir a voluntad. Simplemente caen sobre ti. Un silencio denso, un peso interior, una presencia que te obliga a detenerte, y muchas veces pensaste que era cansancio, emoción o incluso confusión, pero no lo era, era gloria. El peso del que habla el Espíritu no es opresión, no es tristeza, no es carga emocional, es presencia concentrada, es el momento en que Dios ocupa espacio dentro de ti. La gloria no siempre grita, a veces aplasta suavemente, te hace bajar la cabeza sin que nadie lo pida, te hace callar sin que nadie te corrija, te hace llorar sin dolor, te hace temblar sin miedo. Eso es el peso. La Iglesia enseñó a buscar señales visibles, manifestaciones llamativas, momentos impactantes, pero el Espíritu Santo muchas veces se manifiesta de otra forma, haciendo que todo lo demás pierda importancia. Cuando el peso de la gloria llega, el alma entiende antes que la mente. No sabes qué decir, pero sabes que algo santo está ocurriendo. No necesitas instrucciones. El Espíritu reconoce. Ese peso te desacelera, te quita la prisa, te saca del control. Porque la gloria no se puede dirigir, ni manipular, ni usar. Solo se recibe. Por eso a muchos les incomoda, porque no se puede actuar, no se puede explicar, no se puede exhibir, solo permanecer. Y en ese permanecer, el Espíritu hace una obra profunda. El peso de la gloria revela lo que estorba, no con acusación, sino con contraste. Cuando la presencia llena el espacio, lo que no pertenece simplemente pierde fuerza. Por eso, en esos momentos, viejas culpas se desarman, heridas se aflojan, deseos incorrectos pierden atractivo, no porque alguien los reprendió, sino porque la gloria los eclipsó. El peso no destruye, alinea. Te recuerda que no eres el centro, que no controlas el proceso, que no necesitas impresionar a nadie, que estás ante algo mayor. Muchos huyeron de ese peso porque no supieron interpretarlo. Pensaron que era demasiado intenso, demasiado incómodo, demasiado inexplicable. Pero la gloria nunca fue diseñada para ser cómoda. Fue diseñada para transformar. Cuando el Espíritu Santo decide manifestar su peso, no es para hacerte sentir pequeño, sino para mostrarte que estás en un lugar santo, para marcar un antes y un después, para enseñarte a reconocer su presencia más allá de las palabras. Tal vez ya lo sentiste, tal vez lo ignoraste, tal vez lo racionalizaste, pero ahora sabes, no era emoción, era gloria. Y cuando el peso vuelve, porque vuelve, no lo resistas, no intentes entenderlo rápido, no corras a traducirlo, permanece.
porque donde la gloria pesa, la vida cambia y nada vuelve a ser superficial después de eso. Palabra 12, aliento, soplo. La conexión más antigua entre Dios y el ser humano, antes de que existiera una oración, antes de que hubiera un templo, antes de que se pronunciara una sola palabra, hubo un soplo. El Espíritu Santo no comenzó hablando, comenzó respirando vida. La Biblia dice que Dios formó al hombre del polvo y sopló en sus narices aliento de vida. Eso significa que tu primer contacto con Dios no fue intelectual, ni religioso, ni emocional. Fue vital. Respirar es espiritual, aunque nunca te lo hayan dicho. Cada aliento es una conversación silenciosa entre el cielo y tu cuerpo. Cada inhalación es recepción. Cada exhalación es entrega. Y el Espíritu Santo habita exactamente ahí, en lo que es simple, constante, invisible, pero esencial. Por eso el enemigo ataca tanto el aliento. Ansiedad, pánico, opresión, angustia. Todo busca lo mismo, robarte el aire. Porque sin aire te desconectas. Sin aire te desesperas. Sin aire pierdes conciencia. Pero el Espíritu es soplo. Y donde Él está, el aliento regresa. Tal vez no tienes fuerzas para orar. Tal vez no encuentras palabras. Tal vez estás cansado incluso de intentar creer. Pero respiras. Y mientras respiras, el Espíritu no se ha ido. Hay momentos en los que todo lo que queda es respirar profundamente, una y otra vez. Y eso no es poca cosa. Es adoración primaria. Es dependencia pura. Es decir, sin palabras, sigo aquí porque tú sigues en mí. Jesús mismo, después de la resurrección, sopló sobre sus discípulos y dijo: reciban el Espíritu Santo. No fue un gesto simbólico, fue una restauración del origen, como si dijera: volvamos al principio, al aliento, a la vida que fluye de Dios al hombre. El Espíritu no siempre llega con fuego, a veces llega como oxígeno. Renueva lo que estaba asfixiado, despierta lo que estaba apagado, sostiene lo que estaba a punto de caer. Hay días en los que no necesitas una palabra profética ni una enseñanza profunda. Necesitas volver a respirar con conciencia, reconocer que cada aliento es un regalo, que sigues vivo porque Dios aún sopla sobre ti, y mientras Él sopla, hay esperanza. El aliento no hace ruido, no se ve, no se anuncia, pero sin Él nada funciona. Así es el Espíritu Santo en tu vida, silencioso, constante, fiel. Si hoy te sientes vacío, cansado, sin fuerzas, no te exijas más de lo que puedes dar. Respira. Permite que el soplo de Dios haga lo que ninguna palabra humana puede hacer, porque mientras hay aliento, hay espíritu. Y mientras hay espíritu, la historia no terminó. Palabra 13. Alegría sagrada. La señal de que el Espíritu sigue habitando en ti. Esta no es la alegría que te enseñaron a mostrar cuando todo sale bien. No es euforia. No es entusiasmo superficial. No es sonreír para aparentar fe. La alegría sagrada es otra cosa. Es la alegría que aparece cuando no hay razones visibles. La que se manifiesta incluso con los ojos cansados y el corazón herido. La que no depende de resultados, respuestas ni circunstancias. Es la alegría que nace de la presencia, no del éxito. El Espíritu Santo no solo consuela, corrige o dirige, también habita. Y cuando Él habita, algo queda encendido por dentro, incluso en medio del dolor. Eso es la alegría sagrada. No grita, no se exhibe, no necesita explicación. Es una paz viva que sonríe por dentro. La Biblia dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. No gozo por las cosas, gozo en Él. Eso significa que esta alegría no se pierde cuando las cosas cambian, porque su fuente no está afuera. Puedes estar esperando, puedes estar luchando, puedes estar atravesando un proceso duro, y aún así
sentir algo firme dentro que te sostiene. Eso es la alegría sagrada. Es la fuerza que sostuvo a Jesús antes de la cruz, la que hizo cantar a Pablo en la cárcel, la que te permite seguir caminando cuando todo parecería justificar que te detengas. No niega el dolor, lo trasciende. No cancela el llanto, lo acompaña. Por eso es tan peligrosa para el enemigo, porque no se puede robar fácilmente. No depende de noticias, personas ni resultados. Vive en el lugar más profundo, donde el espíritu mora. Tal vez has sentido esa alegría y pensaste que era contradictoria. ¿Por qué me siento en paz si todo está mal? ¿Por qué sigo sonriendo si no tengo respuestas? Porque el espíritu sigue ahí. La alegría sagrada es una evidencia silenciosa de que no estás solo, de que Dios no se fue, de que tu fe no murió, aunque haya sido sacudida. No es emoción, es comunión. Y cuando entiendes esto, dejas de perseguir momentos felices y comienzas a cuidar la presencia. Porque donde el espíritu permanece, la alegría aparece, incluso en el valle. Esta alegría te devuelve identidad. Te recuerda que eres hijo, no solo creyente, que eres templo, no solo asistente, que llevas dentro algo que el mundo no puede fabricar ni destruir. Si hoy no tienes fuerzas para celebrar en voz alta, está bien. Si no puedes sonreír afuera, no te culpes. Pero si en lo profundo aún sientes una chispa de esperanza, una calma que no sabes explicar, una certeza leve pero firme, esa es la alegría sagrada. Es el espíritu diciendo, sigo aquí, y mientras yo esté, tú no estás perdido. Y con eso, basta. Si llegaste hasta aquí, no fue por curiosidad, fue por reconocimiento. Algo dentro de ti supo, antes de que tu mente entendiera, que estas palabras no eran nuevas, eran recordadas, no aprendidas, despertadas, porque el Espíritu Santo no vino hoy a informarte, vino a activarte. Cada palabra que recorrimos no es un concepto espiritual, es un territorio, un lugar donde tu alma já esteve, mas foi afastada pela presa, pela religión vacía, pela necesidade de controle, pela performance, rendición, gemido, intimidad, lo desconocido, espera, toque, sede, obediencia, silencio, quebrantamiento, peso, fólego, alegría sagrada. Estas no son ideas, son llaves, y no se entregan a cualquiera, se entregan a quien está dispuesto a dejar de fingir. Hoy el Espíritu Santo no te está pidiendo que hagas más, te está pidiendo que sueltes la versión de fe que te enseñaron a actuar, que sueltes la necesidad de entender todo, que sueltes el miedo a sentir demasiado, que sueltes la idea de que para ser fuerte tienes que esconderte, porque Él no busca expertos, busca corazones abiertos. Si algo se movió dentro de ti mientras escuchabas, si sentiste incomodidad, lágrimas sin explicación, silencio pesado, paz extraña, fuego suave o nostalgia espiritual, no lo ignores. Eso no fue emoción, fue presencia. Y ahora viene la parte más importante. ¿Qué vas a hacer con lo que el Espíritu despertó? Porque esto no termina en un video. Esto comienza aquí. El Espíritu Santo no quiere que vuelvas a la normalidad. Quiere que vuelvas a la sensibilidad. No quiere que recuerdes estas palabras como contenido. Quiere que las vivas como lenguaje diario. Que ores con gemido cuando no tengas palabras. Que descanses en la espera sin huir. Que obedezcas incluso cuando no entiendas. Que abraces el silencio sin miedo. Que aceptes la quebradura sin vergüenza. Que honres el peso de su gloria sin resistir. Que respires consciente de que cada fólego es gracia. Que protejas la alegría sagrada como un tesoro eterno. Hoy el cielo no te está pidiendo promesas grandes, solo un sí honesto. Por eso antes de irte, te invito a hacer algo sencillo pero profundo. Detente un momento, respira, cierra los ojos si puedes, y di desde lo más real de tu corazón: Espíritu Santo, no quiero volver a olvidar esta lengua, no quiero volver a vivir sin sentirte, quédate, háblame.
Moldéame. Haz de mí un lugar donde tu lenguaje tenga morada. Si esta palabra habló contigo, no camines solo. Suscríbete para seguir caminando juntos y apoyar este espacio donde no se diluye la profundidad, donde no se negocia la presencia, donde el espíritu no es reducido a teoría. Comparte este mensaje con alguien que sabes que ama a Dios, pero se siente seco, cansado o confundido. Escribe en los comentarios cuál de estas palabras tocó más tu espíritu. Nombrarla es una forma de sellarla. Recuerda esto y no lo olvides. La iglesia pudo olvidar estas palabras. El mundo pudo silenciarlas. Pero el Espíritu nunca dejó de pronunciarlas sobre ti, y ahora tu corazón volvió a escucharlas. La cura ya comenzó, y lo mejor aún está por venir.